Insua. Insua. Sí. Vamos a, tienes, vamos a ver. ¿Tenemos wifi, chicas, o no? Bastante. Por favor. Yo creo que ya está en vivo, pero no pasa nada. Hasta que se vaya entrando gente. Está muy bonito, Bukish. Muchas gracias. Vamos a hacerle publicidad también hoy, porque está muy bonito. Súper acogedor. Súper cozy. Sí, y son unas lindas las dos. Sí, son dos chéveres, son Sí, dos son lindas chicas. Hay Es que que es verdad. apoyarles en el Instagram. Oigan, y de paso se ha dicho, como esto es organizado por Libro 20, yo todavía tengo una deuda de ustedes con un evento cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquitín, pero hasta mientras vamos calentando motores, ¿no es cierto? Igual esto se queda 24 horas, así que se quedará ahí. Y bueno, hola a todos los presentes, aquellos que están en Zoom, somos del Club del Libro 20. Bueno, soy Alegría Crespo, fundadora del Club del Libro 20, pero sin duda sin nuestros seguidores, queridísimos miembros, esto no sería posible. Y más aún tomando en cuenta los momentos durísimos que está viviendo el país, volver a lo cultural, a los espacios sanos, a la lectura siempre es un aliciente. Y más aún ver a aquellos buenos ecuatorianos que hacen y gestionan el cambio a través de sus distintas actividades, más aún en temas culturales, en temas de apoyo, de servir a la sociedad. Y sin duda, el escribir es servir a la sociedad y el leer nos hace mejores personas. Hoy tenemos la dicha de estar con John Dunn Insua, autor de Abismos y Mares, además queridísimo amigo mío y del Club del Libro 20, con quien estaremos compartiendo este espacio en vivo y aquí en presencia en Bookish, que está precioso, les recomiendo venir, está lindísima en La Toledo, en Quito. Un espacio delicioso, deben leer este libro, está fantástico, es que es para comérselo y para disfrutar y que nos mueva las fibras más grandes de nuestro corazón y de nuestra mente. Así que nada, vamos a darle ya paso a nuestro querido John Dunn para hablar de su novela Abismos y Mares, que realmente ha sido maravillosa. Ahí estamos. Entonces vamos a dar paso. Aquí está nuestro querido John, con un vaso de agua que le quitamos. Ok. Bueno, pues querido John, palabras de inicio que usted quisiera decir con respecto a cómo surge esta novela de Abismos y Mares, que ya me la habías contado en alguna conversación que tuvimos y se veía como un proyecto nada más, y como letras todavía flotando, ¿no? En el aire. Cuando yo creo que te contaba esto, todavía un montón de papeles sueltos, de apuntes en un sketchbook, luego en el otro, tratar de armarlo. Pero después de todo, como que a mí me gusta mucho hablar no solamente del origen del libro, sino de que para mí este libro es una reconstrucción con la escritura. Entonces, y ya definitivamente quedarme con la escritura a modo de hábito, porque yo he coqueteado siempre toda la vida con la escritura. Yo recuerdo haberle dicho a mi padre cuando yo tenía 13 años, papá, quiero ser escritor. Y mi padre, como buen guayaco, clase media alta, preocupado de manera tan veneciana de que yo tenga algún futuro en términos económicos, me dijo, entonces tú lo que quieres es ser un muerto de hambre. Y yo en ese momento, que era bastante ingenuo, le decía, bueno, tal vez el viejo tiene razón, y como que por esos factores yo como que poco a poco me fui alejando de la escritura y me fui por mi otro campo, que siempre ha sido el diseño, el dibujo, y terminé siendo arquitecto. Cuando regreso a Guayaquil, en esa época pues ya a formar mi familia y a poner mi propio estudio arquitectónico, fue más de risa porque yo como que tuve un shock cultural de volver a mi tierra y que las cosas no eran como yo las había aprendido en Quito. Entonces yo desahogaba casi de manera terapéutica muchas de mis frustraciones de ejercer la arquitectura en Guayaquil. Entonces... Quiero que esté más abierta la imagen. Sí, pero yo estoy detrás de esa vegetación frondosa. Sí, ya le vamos a pasar. Estoy detrás de esa jungla. Ahí está. Bueno, entonces, nos vea en el conversatorio. yo empecé a desahogar un poco mis frustraciones de cómo es lidiar el mundo de la arquitectura en Guayaquil,
con el promotor inmobiliario, con el cliente. El cliente en Guayaquil es mucho más déspota que el cliente en Quito, lo cual no quiere decir que el cliente de Quito no sea déspota. Estoy ¿A qué diciendo, te refieres con déspota? ¿Cómo es la eh, actitud del cliente de se Guayaquil? entiende al arquitecto como una especie de maestro mayor ilustrado, Claro. ¿ya? Entonces te pegan a veces retadas de carpintero y que tú obviamente no quieres recibir. Y entonces eso se desahogó en una época, era la época de los blogs. Yo abrí mi blog que se llamaba Ladrillazos en esa época. Y de ahí eso fue salpicando colaboraciones, primero en revistas digitales, y hasta que se terminó convirtiendo en mi columna de opinión en el diario El Universo, en la editorial del diario El Universo. Eso me trae otra vez a la escritura y eso me lleva a la escritura a modo de hábito, ¿no? Es decir, 15 días tienes que escribir. Y yo tuve la suerte de que si bien querían que yo hablara de asuntos urbanos, siempre pude intercalar con otros asuntos que también me llamaban la atención. Los entremezclados, de alguna Sí, manera. sí, me parece que no vale la pena limitarse a un campo específico. Yo no creo mucho en la especialización, yo sí creo más bien en las generalizaciones. Entonces, en ese sentido, me permitió esto abrir mucho, y ya cuando tuve en algún momento que encontrar algo que me permitiera ordenar mis pensamientos, mis emociones, y enfrentar incluso ciertos demonios, la escritura fue la herramienta perfecta. O sea, yo empezaba a escribir casi que con propósitos terapéuticos. Y eso fue lo que empezó a formar este libro, de alguna u otra manera, en el que fui recogiendo ciertas cosas y las empecé a integrar poquito a poco, unas con otras, unas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, así fue como nació esta obra de acá. Y me da gusto sobre todo de que para mí no solamente es el hecho de haber publicado una novela, es para mí el hecho de poder sentirme escritor por haberme quedado con el hábito. Es decir, ya vendrán más libritos también, ya estamos trabajando en el siguiente libro también. Y tienes la pluma, y creo que eres un hombre muy ilustrado, se lo ve en tu libro por el conocimiento de la parte autóctona de Guayaquil, de su idiosincrasia, de cómo es culturalmente, pero además de los personajes, ¿no es cierto? Y de las voces narrativas que nos hace conocer ciertas tramas familiares muy comunes, muy comunes y muy escondidas a la vez, ¿no? Pero que existen en todas las familias. Entonces, las voces narrativas, un poco después de mí, ya participan mis queridos chicos del Club del Libro. A mí me llama mucho la atención cómo logras esta combinación, ¿no es cierto?, de Valdiviano, justamente que es un personaje encantador y a la vez tan sensible y tan conflictuado, ¿no es cierto? Y justamente de Doña, de cómo va creciendo esta trama. Y también cómo tratas temas tan profundos como la muerte, el matrimonio, las crisis existenciales, la monotonía. La vejez. La vejez es impresionante. Y frases, les voy a pedir a los que están presentes que ya saquen su frase preferida del libro o una impactante, porque hay un montón de frases súper buenas y cortitas, y algunas de ellas, pero son una bala, o sea, boom, es una cosa que te deja ahí pensando. Entonces, cuéntanos un poco, bueno, Valdiviano, yo quiero hablar de Valdiviano, y después cada uno hablará de su personaje, pero Valdiviano es todo un personaje. Quisiera comenzar con él, a pesar de que se lo ve después, ¿no? En la novela. ¿Por qué Valdiviano? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué te surge este personaje? El nombre sí tiene un propósito y tiene una razón de ser muy divertida. Yo siempre he dicho que dentro de mis escritores favoritos está Enrique Jardiel Poncela, que es escritor de comedia y tiene uno de sus libros, está en mi top 10 de mis libros favoritos, que es La Tournée de Dios. Creo que están arrastrando a alguien. Ya volvemos ahorita. Entonces, Pasa Boya porque está muy más resistencia. Ya en cambio se cayó. Ya se cayó. Pero bueno, entonces yo crecí leyendo a Jardiel Poncela, con su sentido del humor que siempre me encantó. Y uno de mis libros favoritos de él, además de La Tournée de Dios, es este libro en el que trata de hablar del amor y de la conquista, que se llama Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Y el personaje principal de ese libro es un pintor que se llama Juan Valdivia.
Ok. ¿Ya? Entonces, le di este giro, pero este giro vino por un personaje muy querido, que en paz descanse, de Guayaquil, que era un personaje con el que yo trabajé, y se llamaba Mariano Juan. Él tenía negocios de cabinitas de cuando habían los cybers de Movistar y de las cabinas para llamar al extranjero, y yo se las construía, yo se las diseñaba, yo se las construía. Y era un personaje que incluso hasta cuando te estaba retando te caía bien, ¿no? Entonces, si en algún momento me estaba trazando en los planos, me demoraba en entregarle algo, él me llamaba y me decía, tú, vos me engañás como a una inocente colegiala. Entonces, era un personaje que yo le tenía mucho cariño y él me enseñó realmente que Juan existía también como apellido. Entonces, Sí, yo he escuchado de ahí eso. fue cuando hice el giro de Juan Valdivia a Valdiviano Juan. Porque es un nombre que yo nunca había escuchado, Valdiviano, como nombre, Ujú, y me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Y yo no sé si fue una especie de catarsis de alguna manera, no te digo, sí, ujú, bueno, de tus vivencias puede ser, o de lo que has enfrentado en tu vida, o en tu círculo cercano, lo que has visto, has ujú, observado en la sociedad, o con tus amigos, en las conversaciones ujú, en la tortuga, ujú, o en esas conversaciones profundas, ¿no es cierto? ujú, De ver cómo están aceptado el matrimonio, y en este caso personificado por Valdiviano, que dejó de sentir, bueno, hubo muchas cosas detrás, ¿no? ujú, Una depresión enorme, la pérdida de un hijo, ujú, que nos conmovió a todos, ujú, pero cómo él se refugia, bueno, en el whisky, en el ver la tortuga, y pues ya en otro amor, ujú, ¿no? En una pasión desenfrenada, ujú. pero Sí, lo claro. humanizas mucho desde la pluma del autor, y eso es interesantísimo ver porque finalmente, no sé si les pasó a ustedes, pero terminas comprendiendo de alguna manera o pues diciendo, a ver, fue su escape o no sé, te da cierta ternura entre comillas en cierto momento, porque después le odias un poco a Valdiviano, pero sí lo humanizas de los personajes mucho. Es decir, tiene ese toque fantástico de humanizar y de comprender y de ver que alguna vez hemos pasado o por ahí todos o algún ser amado ha pasado por ahí. Ujú, Y eso fue lo que a mí me conmovió mucho de la novela, que tocaste fibras muy íntimas, de muerte, de pérdida, de divorcios, de engaños, de depresión, de ujú, pérdida, ¿no es cierto? ujú. Entonces, ¿cómo lograste no perder este hilo conductor? Pues escribiste en dos tiempos, escribiste en un tiempo, es decir, al mismo tiempo las dos voces narrativas. A ver, esta idea se viene cocinando en mi cabeza desde hace unos 7 años. Mm. Y fue interesante porque el primer borrador era una cosa puerca y asquerosa que afortunadamente quería destruir. ¿Ya? Y la primera observación que yo tuve en ese borrador fue que los personajes eran muy arquetípicos, es decir, el bueno es muy bueno, el Ajá. malo es muy malo. Y de alguna manera yo quería evitar esa situación. Y obviamente ahí fueron agregándose otros personajes, otras circunstancias. Sí es verdad que de alguna u otra manera en este libro yo purgué dos circunstancias muy específicas que me tocó vivir, pero no quiero al libro vincularlo con eso, ¿sí me entiendes? Ujú, ujú. No lo quiero amarrar al hecho de, John Donne escribió esto porque es viudo, o, John Donne está escribiendo su crisis amorosa, aunque a lo mejor una crisis matrimonial, o aunque a lo mejor eso, con el amor al chisme que tiene en Guayaquil, va a hacer que lo compren más. Pero eso, Este, eso no nos debe importar. no, no, Yo creo no, que el lector, pero nosotros al menos nunca, el lector neutral aprende a leer al escritor, no, a la al voz escritor, narrativa, a la voz narrativa, perdón, a la voz a la voz narrativa, narrativa. pero el escritor como escritor, como tu faceta de escritor. Ahora bien, sí se ve que o sea, que hay algún tipo de experiencia para escribir así. Detrás de eso sí hay una Claro, experiencia. claro. Hay muchas cosas que se apuntaban así al azar, cuando venía una idea y que valía la pena. Ujú, Por ejemplo, esos poemas que se leen en la parte del taller de poesía, pues, fueron cosas que de hermoso. repente, golpes contundentes que me dio la vida y que de repente ese par de cachetadas generaron esas cosas de ahí, ¿no? Qué Y bello. luego también lo que me queda así como que, claro, era
cuando ya estaba mi esposa en sus últimos días, yo sí tenía una especie de tendencia terminábamos de hablar con la doctora y la que se manejaba la terapia paliativa y escribía cosas. Yo salía a escribir. Y quien me hace notar esto de que yo me disparaba a escribir era mi suegro. Y fue interesante ver esa parte porque originalmente esos escritos sobre la enfermedad, sobre la muerte, son mi libro de los abismos. ¿Ya? El libro de los abismos era un primer libro aparte. Hasta que de repente dije, no, así suelto no lo quiero. ¿Ya? Y decidí incorporarlo. O sea, hice un personaje que hable esto. Yo encontré alguna vez una cita que a mí me encanta, Martin Scorsese, que dice, no le des juicios de valor a tu audiencia. Darles personajes y darles situaciones para que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, un poco me pasó esto con eso y decidí incorporarlo a este personaje, que yo creo que tiene también mucho de influencia de lo que yo leí en uno de los libros que a mí más me gusta de Albert Camus, que también es El hombre rebelde, ¿no? Entonces, necesitaba a alguien que se vaya cayendo en una circunstancia que no sabe manejar, ¿ya? Y al no saberla manejar, su desesperación es la rebeldía, o mejor dicho, su única alternativa es la rebeldía, pero es una rebeldía que, como tú dices, tiene matices humanos, porque también tú sientes la libertad de este personaje cuando está rompiendo a otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, y eso es lo que me llama la atención eso es lo que me gustó haber logrado, un personaje que genera simpatías, pero que es un desgraciado. Y en contraparte tenemos, por ejemplo, a Santiago, que a Santiago a todo el mundo le cae mal, pero él es la víctima. Entonces, ese tipo de condiciones, de esa contradicción, yo creo que la esencia del ser humano está en la contradicción. ¿Ya? No está en lo que tú eres, no en lo que tú quieres ser, sino en todo eso que tú, en todo eso en lo que tú fallas cuando pretendes ser algo que no eres. ¿Ya? En esa parte es en donde aparece tu verdadera esencia humana. Wow, sí, increíble. Y todo lo que, yo creo que lo que uno escribe, he tenido la fortuna, todavía me falta largo para escribir una novela, pero sí me apunto allá. Lo que uno escribe también es mucho lo que uno ha vivido y lo que uno es. Y creo que escribir es de valientes, porque plasmas de cualquier manera tu alma. Y eso es para gente valiente y pues muy afortunada de poder, Gracias. yo te digo, no, es que es así, he estado en esa posición, nuevamente, me falta llegar algún rato a escribir una novela, pero no es fácil escribir realmente de una forma tan inteligente, porque es brillante, que te lleva a una historia tan conmovedora, que yo creo que a muchos nos sacó lágrimas, a muchos nos hizo, a mí me hizo reír a carcajadas, y me hizo emocionar muchísimo, y también decir, wow, qué buena radiografía de nuestra sociedad. Es impresionante. Solo una pausita, estamos, queridos amigos, con Abismos y Mares de John Donne Insua. Estamos en Bookish. De verdad le recomiendo este libro fantástico, y aquí en Bookish, fantástico lugar, acogedor, precioso, con los miembros del Club del Libro 20. Únanse a nuestro Club del Libro 20 y vamos a seguir con nuestra conversación. Bueno, vamos a poner un poquito más de acá. Ya. Ok, vamos a dar paso entonces a alguna opinión, alguna pregunta, Yo tengo una pregunta. Pauli. ¿Por qué dijiste al comienzo, cuando él dijo, tú dijiste que no había leído el libro? Ah, todavía crees que soy buena persona. ¿Por qué crees que después de leer tu libro va a cambiar la opinión del libro, va a creer que es una mala persona? Bueno, hay algo de sarcasmo, hay algo de mi visión cínica de la vida en ese comentario. Así como, por ejemplo, cuando a Borges le tocaba firmar, autografiar sus libros, él decía que más valor tenían los libros que no había autografiado. Yo le pongo un poco de cinismo a esa parte. Y bueno, también hay una cosa que es interesante, que también es un libro que habla, no de mí necesariamente, pero sí habla de seres humanos que se revelan tal y cual como son. Sí, y esa parte normalmente sí le choca a algunas personas. Entonces yo recuerdo que una de mis amigas del colegio en Guayaquil lo compró y hasta puso la foto, toda entusiasmada. Y luego cuando le pregunté, ¿y qué tal este libro, Verónica? Me hizo así, uff, lo que me hace es leerlo. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso era que yo suelo decir eso, ¿no? O sea, porque si es un libro revelador no de mí, yo no viví estas situaciones, yo viví circunstancias que me hicieron sentir tal vez algo que equivaldría a ese escenario emocional que se ve en el libro. Entonces,
hay gente a la que simplemente no lo puede soportar, pero mi visión es de que el escritor no está para confortarte, no está para calmarte, está para alterarte, está para cachetearte un poco, Ni para complacerte. ¿no? Te hace dudar, te hace cuestionar, te hace pensar, te hace Yo reflexionar. creo que el escritor Ese es el buen escritor. el escritor debe ser un proveedor de ansiedad, ¿ya? Que te haga cuestionarte las cosas, Sí. que te perturbe un poco, que te rompa esa paz que tú crees que tienes y que eso te lleva a un cuestionamiento que de repente ese cuestionamiento y esa ansiedad es lo que te empuja a dar 2 pasitos más, ¿ya? Entonces, de ahí viene todo esa visión. Pero está bien y está muy bien tu pregunta porque John es tienes mucho sentido del humor y también uso del sarcasmo, definitivamente. Entonces, claro, para quienes no te conocen, posiblemente dicen que, y está muy bien tu pregunta, pero nuevamente no nos encasillamos en buenos o malos, sino en seres humanos sobreviviendo a distintos avatares y circunstancias de la vida. Y frente a una sociedad algo convencional, porque sigue siendo así, creemos que tenemos la mente súper abierta y creo que muchos sí la tenemos. Sin embargo, hay estratos sociales en ciertas ciudades del país que todavía les cuesta que alguien que conocieron en el colegio escriba lo que escribió y a mí me parece muy valiente, muy profundo y si no sentiría eso, no me hubiera leído el libro en 2 días, el día y medio, porque terminé el libro y le mandé un mensajito de voz a John diciéndole: increíble, me hizo emocionar hasta las lágrimas porque es una radiografía de la vida, de la idiosincrasia guayaquileña, de muchas dudas que tenemos y que muy pocos se atreven a plasmarlas por escrito, ¿no? Muy pocos, pero seguramente se nos pasó a todos por la mente alguna vez. Así que, ¿tú querías decir algo más? Así, no, es que, bueno, dicen que detrás de un sarcasmo siempre hay algo De verdad. de verdad. O sea, que Totalmente. que no, Pero siempre. decir sin sarcasmo, ¿no? Pero Lo que estoy sarcasmo. diciendo es mucho gusto, soy una persona horrible. Pero no eres horrible tampoco. No, Soy descarado, pero soy descarado. Eres descarado. Soy un personaje descarado, ¿ya? Y creo que de alguna otra manera eso es un poco lo que una vez que la gente ya sabe que yo soy descarado y que yo encuentro la forma adecuada de ser descarado. Una cosa es ser descarado, otra cosa es ser prepotente, ¿ya? Eres auténtico. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Una cosa me encantó que dijiste, que Ajá. un escritor tiene que provocar ansiedad. Sí, Lo lograste. gracias. Estoy ansiosísima. Así que el cometido estuviste espectacular. Vamos. Gracias. Mónica. Yo te quisiera decir que para mí el libro Abismos y Mares, cuando yo lo compré, yo dije, ¿cómo así la carátula? Es decir, ¿cómo así la carátula? Porque Abismos y Mares para mí como que la carátula solo era rojo, es decir, como que solo de abismos, solo como negativo se puede decir. Y yo decía, pero ahí falta algo azul de mares. Obviamente que cuando ya lees el libro, ya sabes por qué, y entiendes el por qué el título. A mí me gusta mucho a veces interpretar o tratar de interpretar cuál fue, no sé si la inspiración o cómo llegaste a esta portada. a esa fotografía. portada. A ver, yo fui viendo cómo iba evolucionando un símbolo que era la carta del colgado del tarot en la historia, ¿ya? Que en algún momento salió de una experiencia personal, como que alguien me dijo, esta es tu carta. Y como que ya me prendí de eso situacionalmente. O sea, no soy yo en personalidad, pero sí situacionalmente. En una consulta específica que yo hacía, yo quería que también estos personajes tengan estos símbolos. Y que los símbolos también vayan demostrando la decadencia de lo que está pasando, la proximidad de la tragedia. Eso era un poco lo que yo quería hacer. Y esto también sirvió de excusa para también poder meterme a leer un poco y aprender un poco de cartomancia, pero sobre todo de la línea junguiana, es decir, de la que usa el tarot de manera psicológica. Es decir, la proyección del símbolo, el símbolo solamente adquiere el valor que tú le pones. Entonces, eso es una terapia bastante interesante, pero también es muy bonito ver la reacción de las personas que no tienen ese conocimiento general del tarot. Entonces,
una de las personas a quien yo le regalé este libro antes de que saliera a la venta fue a Rafael Lugo. Él en algún momento también me dio su opinión sobre uno de los borradores. Y cuando de repente se lo entrego, él me dice, ¿qué hijo de puta, dónde degollaste al Principito? Claro. ¿Ya? Entonces yo sí quería un poco, como no podía hacer esta carta que se dobla, que se ve manchada y que se va deteriorando, pusimos el charco de sangre. Y fue interesante porque ahí ya empecé a sentir la reacción que yo quería en el libro. Había gente que me decía, ay, pero esa portada es muy violenta. ¿Ya? Entonces yo le decía, cómprate uno de Palo Coelho y no me jorobes. ¿Ya? Pero mira lo que lograste, y es lo que Mónica sintió, porque es la portada. Es decir, ya causaron una reflexión o una intriga, ¿no es cierto? Sí, yo creo que desde ahí ya comienzas a querer saber qué pasa. Es súper interesante esto de jugar la parte visual, porque ahora además todo es mucho más visual posiblemente en cuanto a que genera interés. A mí la portada me parece, claro, cuando ya ha habido de la carta del tarot y toda la historia, tiene Ya toda la te ves de otra explicación, forma. pero desde el Sí, inicio también. no, me gustó, me pareció súper buena, a pesar de que es sangrienta. Es súper bien hecha. Es súper buena porque es sangrienta. Sí, sí, pero no es porque es sangrienta, Pero ahí te porque digo, causa duda, causa sí, como, sí. ¿qué pasará acá? Y yo tenía escrito aquí también que en base a lo que tú decías de la ansiedad, la intensidad, la ansiedad cuando se acerca la muerte, entonces realmente desde el principio, por la carátula, por todo eso, y te digo que al comienzo, las primeras páginas, tuve que releerlas como unas 2, 3 veces, yo no sé por qué, pero o no me concentraba o no entraba en ese enganche de la novela, algo pasó. Creo que esa ansiedad, esa intensidad que tú la mencionas, era para mí sobre la muerte, como que eso se venía Sí. mucho dentro del libro, o se viene dentro del libro. Sí, Entonces, definitivamente. Con Rafael Lugo precisamente conversábamos y decíamos que al final, Lugo solía decir, al final se escribe solamente sobre 3 cosas. ¿Ya? Se escribe sobre el amor, sobre la muerte y sobre la guerra. Yo me atrevería a cambiar ese último por sobre el conflicto. Entonces, todos los temas de alguna otra manera en la literatura universal terminan cayendo en una de esas 3 casillas. Y yo creo que tal vez el que a mí me tocó, el que me sirve de inspiración de musa, porque es lo que yo he vivido como entorno, es el de la muerte. Entonces, y la uso en un sentido que yo creo que es como lo que le pasa a Valiviano, la uso como un sentido de dinamizar la valoración de la vida. ¿Ya? Es decir, no es que es precisamente porque te vas a morir que tus días tienen mucho más valor, y mientras más cerca estás de la muerte, más valiosos son, sin importar cuán capaz o cuán discapacitado estés. Y sobre esta última palabra, la sordera fingida durante toda la vida, ¿cómo se llama la abuela? Mamá menina. Mamá Mamá menina, menina, que me mamá encantó el menina. Mi abuela le decíamos mimina, así que Es que a mi abuela paterna también le decíamos menina. menina, Mi abuelo le decía a menina. mamá menina, que se hizo la sorda toda la vida. Entonces, yo decía, Dios, esto es algo fuera de serie para enterarse de todos los chismes, ¿no? ¿Cómo comienza? Y es porque, claro, se da cuenta que se enteraba de todo así, escuchando que su novio andaba con otra chica o que estaba con otra chica y dijo, mejor me hago la sorda. Y más que Y- nada que iba, perdóneme que te No, interrumpa, por pero favor. que iba a un lugar específico, porque tú lo mencionas en algunas, va a un lugar, mamá menina va a un lugar específico a escuchar todos La los pausa. chismes o la... Afuera del taller de poesía, Afuera también del taller de poesía escuchaba también. todo, en el auto, Así. escuchaba el Diviano con el tanque. Ese tanque también es otro personaje divino. Existe un tanque en la vida de todos. Todos Bueno, tenemos un tanque. todos tenemos Es un verdad, tanque, todos todos tenemos un tenemos tanque. un tanque, me encanta. A ver, chicos queridos, Ceci, Vicentico, ¿qué quieren decir ustedes? No sé, Dieguito querido. Yo le quería preguntar a John, Perdón, mi ya te he querido. escuchado todo lo que te he escuchado, o sea, chévere, eso mismo es lo que se sintió, lo que se leyó. ¿De pronto te identificas con algún personaje?
no creo que solo con uno. Yo creo que tú pones algo de ti en todos los personajes. ¿Ya? Todos tienen alguna condición que lleva algo de ti. Vas armándolos también por el contexto en el que los pones. Es decir, si tú pones a un personaje con ciertas características en este contexto, enfrentando esta situación, el personaje de repente adquiere vida propia. Y es el personaje que te dice qué escribir. Y dentro de todo ese contexto, yo creo que tengo como que simpatías y antipatías con algunos cuantos. ¿Ya? La gente tiende a echarme en cara como que si yo fuese valdiviano. Es más, uno de mis mejores amigos que trabaja conmigo en la universidad fue mate de risa porque estaba leyendo el libro y me dice, oye, está chévere, está chévere tu libro. Mi personaje favorito es el muerto. Y le digo, qué bien. Y eres tú el muerto, ¿verdad? Y le digo, no, yo soy con vida. Hay esa situación en la cual yo creo que hay una proyección de todo, ¿no? Entonces, no tengo una simpatía muy específica con ninguno de ellos. No. ¿Ya? Puede ser que tal vez como a este personaje lo estoy hundiendo, como a Valdiviano lo hundo un poco más, para que tenga un poco una expresión de rebeldía. Tal vez haya algo más de mí en ese personaje, pero no por la parte de lo que está viviendo, sino por el acto de rebelarse, ¿ya? Y de rebelarse en una forma en la cual incluso no hay plan de rebelión, es simplemente voy a vivir de la manera más hedonista posible, voy a entregarme a todo lo que tengo que vivir. Si me tengo que encerrar en el baño con la mejor amiga de mi esposa, lo voy a hacer y voy a jalar cocaína. Es un personaje que no tiene ese plan, o dicho de otra manera, es un plan muy instintivo, muy básico. Y lo interesante que quise poner en el libro fue que hasta ese plan tan básico, tan elemental, hasta ese plan se puede echar a perder. Hasta ese plan la muerte lo echa a perder. Porque simplemente te tropezaste andando en bicicleta y hasta ahí se acabó. No llegaste. ¿Ya? Entonces, eso era un poco la circunstancia en la que tal vez algo más de simpatía puedo tener con Valdiviano. Me gusta mucho la perspectiva diferente de Maris, también. Tiene una perspectiva diferente de las cosas. Y de alguna u otra manera, el ejercicio de ser hombre y escribir una voz narrativa femenina, para mí fue también una cosa muy divertida, muy desafiante. Y creo que lo pude manejar con cierta decencia. Creo que eso fue como que un tributo al hecho de que yo crecí en una familia rodeado de mujeres. O sea, tengo 3 hermanas, una falleció, y mi madre y mi papá hacía campaña política y se iba muy astutamente, me dejaba a mí solo y yo era el único que tenía que enfrentar a todos. Así es. Con ella. Entonces, creo que de alguna u otra manera hay una parte de mí que se pone muy interesante para mi autodescubrimiento, es decir, sí puedo tener esta capacidad de, en algunos aspectos, no sé si bien o mal o totalmente o parcialmente, puedo tener una perspectiva de una mujer. Y eso me gustó también, así como ejercicio, me pareció súper chévere. Me parece súper interesante porque todos tenemos un lado femenino y un lado masculino y no le hemos dado cabida posiblemente a visualizarnos como en el caso de que somos mujeres, como un hombre, pero tal vez alguna vez pensamos cómo hubiese sido mi vida si era hombre. No sé si les pasó eso por la cabeza, a mí sí en la adolescencia, siendo la mayor de 3 hermanas y abriendo camino para las 2 que venían atrás mío. Me tocó camino duro, pero claro, a mí me gustó mucho leerte desde la voz narrativa de mujer. Lo hiciste súper bien, porque se ve que sabes cómo piensan las mujeres, cómo proceden las mujeres, los chismes de las mujeres, la sensibilidad de las mujeres. Así que no, qué interesante para uno mismo. Yo, por ejemplo, yo cuento mucho de que mi papá nunca fue pues el personaje que me dijo, mira, las peladas tienes que ser así, decirle hola corazón. No hubo nada de eso. Ya, no hubo nada de eso de parte de mi papá. Mi papá estaba muy ocupado en su mundo político, profesional, camaroneras y todo eso. Entonces, yo no tuve a alguien que me enseñara ese tipo de cosas. Pero era interesante porque yo, en cambio, yo sí veía cómo mis hermanas mayores rechazaban a los manes que le llamaban por teléfono. Entonces yo ya sabía leer los red flags. No, sí, tal vez nunca, no jodas. ¿Ya? Entonces era interesante cómo yo tuve que formar mi identidad o mi masculinidad, no sé cómo llamarlo, ya a través de la ausencia de una expresión masculina también. Eso fue una cosa que yo creo que
en algún otro momento lo puedo explorar mucho más. Interesantísimo. Posiblemente en alguna otra novela Tal lo vez. puedas también La que viene sacar. también. Eso de que se cría uno solamente entre mujeres y que sale rarito, no es verdad. Todo lo contrario, a lo mejor sale hasta más bestia. ¿Ya? Entonces... Sí, porque hay muchos estereotipos, ¿no? Ah, sí. Hay demasiados, entonces Así tú es. rompes también con eso. Dieguito, Vicentito, ¿alguien que quiera decir algo por acá? Diego querido, Vicente. Bueno, yo la verdad, antes de empezar la reunión, ya algo le preguntaba, ¿no? Te iba a pedir que lo sacaras del sombrero. Entonces, soy de unas personas convencidas que lo que tú escribes tienes experiencia. Ujú, O sea, eso no me lo quita nadie. Es más, los comentarios que yo hago también van desde mi conocimiento. Entonces, evidentemente, algo que he aprendido de ustedes es que estos libros tienen poder. Tienen poder. Y que Así creo es. que en una reunión nos decíamos, no, lo importante es que ahora este poder venga acá. Entonces, a veces lo que yo digo, yo como médico he aprendido acá mucho el tema muerte. ujú, O sea, uno de los temas que más me ha impactado, el tema muerte, el tema infidelidad, ujú, y lo abro y lo voy a decir como propio. ujú, Evidentemente, el que escribe ujú, tiene experiencia. ujú, Más o menos nos lo indica que es porque vienes de un sistema matriarcal por tus hermanas y todo lo demás, pero soy un convencido de que si no lo viviste, es más difícil exteriorizar. ujú. Entonces era una de las preguntas que yo tenía y te has dicho, oye, y bueno, John, ¿de dónde escribe un montón de cosas, no? Sí, ¿de dónde sacas? Y yo te voy a ser sincero, de repente es una radiografía de Vicente Giler Ujú, en el tema de la infidelidad ujú, y no me da vergüenza decirlo. ujú, Alegría dice algo, acá la gente tapa mucho. ujú, Bueno, ahora voy a decirles algo, yo soy guayaco también, ujú, claro. ¿ya? Entonces, Me para di cuenta mí, cuando dijiste la infidelidad. ya, entonces, exacto. Es una maravilla cuando yo decía, bueno, y el léxico que dicen acá, para mucha gente puede ser un poco duro, ¿no? Pero para uno normal. No, perfecto. Y una alegría, o sea, desde el inicio que empecé a leer, cuando hablas de General Villamil Playas, de Ujú, todo este tipo de cosas, te lleva, me recordó un poco regresar otra vez a Guayaquil, ujú, cuando hablas del Centenario, de la Garzota, de todos estos lugares, para ujú, la gente que estuvimos allá, chévere, ¿no? Y la señora Nina, pues es la típica veterana que ujú. conocemos de allá, que se hace la sorda y que luego, como dice en el libro, le ponen bien chévere el karma. Primera vida no se hizo la que no escuchaba y al final de la vida termina sin poder hablar. Ujú, O sea, qué horrible, ¿no? Qué feo ese tema. Claro, Sí. claro, total. Y entonces la reflexión mía sobre la muerte y algún rato mi pregunta sobre ti, ¿no? O sea, ujú. ¿qué opinas para mí de la eutanasia? Ya. Porque me parece que muchas de las veces cuando hablábamos de la muerte, ¿no? En el caso de mi niña, yo pienso que en algún determinado momento en el país todavía no hablamos de estos temas. O si empezamos a hablar por el 2017, pero rápidamente lo archivaron, que son temas que a mí, en el tema, mira, cuando se muere el bebé. Ujú. Yo trabajo en una maternidad donde se me mueren todos los días los niños. Yo te chequeo el embarazo, está súper bien, y faltando 2, 3 semanas se nos muere. Ujú, Y al carajo, a nosotros nos importa un bledo la depresión postparto, que es el tema que ujú, acá queda, y eso al final, ¿cómo daña un matrimonio? Una vida. El considerante es ese, porque a partir de ahí la pareja se deteriora. sí. Y a partir de mí ingresa alguien que para nosotros es súper pintoresco, que yo conozco más, mira, Manabí, Ujú, a través del nombre de Don Mefis, ¿no? Porque al sí. final Mefis es el que hace la metamorfosis de Valdiviano, a través de 2 consejos, pero Es el al estilo catalizador. Contubio, ¿no? Es el Como ese- catalizador. Ajá. el que le dice, bueno, Viva. de una o al otro man le metes y le dices la palabra maricón, como bien pones acá, Ajá. ¿sí? Y la otra, pues para sacarte el problema que tienes de una mujer, búscate otra. Ujú. Y tienes dos problemas, no solo uno. Pero no, es que la costumbre de esa manera y a partir de él le cambia. Ya. Entonces yo ahí decía, no, o sea, para nosotros acá, bueno, para la gente de la sierra esto es más impactante. Alegría lo dice, o sea, que nosotros estamos aquí ya. No creo que haga tanto, pero todavía culturalmente Claro, creo que no lo y es, hablamos. y es, y es chistoso porque o es contradictorio, porque Quito es más internacional, fíjate, es más internacionalizado. Se ha vuelto Sí, más se ha internacional. vuelto hace algunos años ya. Ujú, Sin embargo,
creería que todavía el mono, yo soy hija de guayaquileño, nieta de guayaquileña, tengo sangre mona, entonces comprendo muy bien. Es más abierto, pero es más tapiñado, como dicen allá. Son súper tapiñados, como dice mi prima. Ella se va a rezar el rosario y dice, nosotros rezamos el rosario y cagamos demonios, porque salen diciendo horrores, hablando mal de la gente. No digo todos, a ver, hay guayaquileños maravillosos, gente costeña maravillosa, pero es una sociedad compleja en cuanto al status quo, ¿no? Puedo estar con miles de euros, pero en el carrazo, con el mejor vestido, con el viaje a Miami. Es complicado. Entonces, yo creo que el quiteño o el cuencano le cuesta más todavía. Eso te iba a decir. El serranís le cuesta más, pero que existe en todas partes, existe en todas partes, ¿no? Se lo habla más fresco tal vez en Guayaquil, entre hombres. Pero estamos por ahí vamos, Vicentico. Yo creo que ahí hay una circunstancia muy interesante. Pero primero, un paréntesis, el que un médico me diga que aprendió sobre la muerte en mi libro es una cachetada contundente que estoy agradeciendo en este momento. Yo creo que en cuanto a la infidelidad, el tema que sale, y otra vez lo abarco también porque una vez más es parte de la naturaleza humana. Y de alguna otra manera, ya que tú hablas de esta dualidad, yo sí creo que la diferencia de la infidelidad, hay una diferencia cultural entre la infidelidad en la sierra y la infidelidad en la costa. En la sierra, la infidelidad todavía se maneja a través de la negación. Ya, lo pueden encontrar a uno infraganti en plena faena taurística y el otro va a decir, no, yo no quiero hacer esto que tú ves que en este momento estoy haciendo mientras estoy conversando contigo. ¿Ya? El costeño trata de ocultar sus cosas, pero cuando ya inevitablemente es atrapado con infraganti, el man ya se vuelve totalmente descarado y dice, mira loca, me paró bola a mí, no a Brad Pitt, a mí, tú deberías darme un premio porque esa man se está acostando conmigo. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el contraste que yo veo culturalmente entre las dos ciudades. Yo también te aprecio, gracias. ¡Qué estupidez! No, Dijiste que estúpida. no, dije que estupidez. ¿Cómo te va a decir? No digas eso. ¿Cómo va a decir eso? Dije que estupidez, que real es. Está bien, está bien, está bien. Fe de ratos. De rato rogarías, ¿no? Ya, fe de Si ratos. quieres ponemos rewind, cámara lenta. Ya, confío. Qué Yo estupidez. confío. ¿Qué es real? Estupidez. Estupidez. ¿Cómo decir? Yo, Actualidad. solo para terminar, algo que Ceci te dijo y te decía con qué personaje te identificabas y dijiste de todos un poco. Me quedó una inquietud en ese rato. ¿Qué tienes de idéntico a Santiago? ¿O parecido? Cuando No yo me digas hice el que, closet. a ver, cuando yo le di a mi grupo más inmediato en la Universidad de San Francisco de Quito y leyeron el libro que hicimos el lanzamiento ya el año pasado, fue interesante porque veía reacciones diferentes de los diferentes profesores. Y uno que de paso es mi vecino de la oficina en la Facultad de Arquitectura, de repente me dijo algo así, por ejemplo, como todos tenemos un farito. ¿Ya? Entonces, todos hemos tenido esta secuencia en la cual no solamente que de repente hemos sido los que hemos buscado sentir algo más y por sentir algo más nos hemos salido de donde estábamos para ver qué pasa en el más allá. Me refiero en términos de pareja. ¿Ya? Sino que de repente también nos ha tocado jugar, no en poner los no en poner los cuernos, sino en recibirlos. ¿Ya? Entonces, yo veo muchas condiciones en las cuales seguramente en algún momento de mi vida también debo haber sido un personaje un poco preocupado por elementos que ya ahorita o por condiciones sociales que tal vez ahorita ya las veo irrelevantes. Entonces, los personajes pueden tener cosas de ti, de personas que conoces o de condiciones que tú pones, pero que no corresponden necesariamente todos al tiempo que estamos viviendo ahorita. O sea, puede haber algo de cómo yo me sentía hace 25 años, ¿ya? Cómo me sentía en mi matrimonio cuando yo estaba casado, ¿ya? Cómo me sentía yo con mi primera relación seria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo creo que esa temporalidad es interesante y un poco también la usé en el momento de construir ese Guayaquil. Ese Guayaquil, tampoco hay muchas cosas que de repente puedas encontrar que realmente estén en ese Guayaquil de hoy.
ya, cuando se describen ciertas cosas, la tortuga está, ustedes vieron el video que mandé, nunca, ¿qué? La pausa. La pausa sigue ahí también, la pausa sigue ahí también. El Gran Hotel. ¿Qué cosa? El Gran Hotel también, por ahí mandé el video de la piscina con el ábside de la catedral repleto de vegetación y una iguana gigante y parece de película de ciencia ficción. Claro. Entonces, pero hay otras cosas que de repente ya no están, que ya no están tan fuertes. Eso es un poco lo que te podría decir. O sea, el tiempo te abre la bandeja, te abre el espectro de posibilidades de lo que tú quieras hablar, cuanto personas o escenarios. Y un poco de lo que tú hablabas de esa situación de pareja y de inconformidad en ese sentido, yo precisamente creo que la gente me da comentarios interesantes y se vincula con eso porque no está dándole una valoración a todo lo que es el acto humano, ¿ya? Simplemente digo, pasa, ¿ya? En algún momento a todos nos ha tocado ser la víctima o ser el perpetrador, ¿ya? Y eso es un poco con lo que, cuando yo lo pongo de esa manera, la gente lo asimila porque no le estoy diciendo está mal. Tampoco es que les estoy dando un premio, pero pasa precisamente porque como humanos somos contradictorios y porque cuando ya logramos que se cumpla el deseo de tener lo que hemos anhelado mucho tiempo, ya no lo queremos. Suele pasar. Claro, es lo que describes al final. Ajá. Al final lo pone, pero dice, en lo que terminan todas las fogosas pasiones, en la insipidez, y te quedas luego con una relación cordial, que normalmente eso tampoco creo que se da mucho. El tiempo también se encargará de quitarte el encanto a todo ese tipo de encuentro, ¿verdad? Y que dices que al final, o sea, como que ya saludas y nada más, ¿no? Entonces yo digo, o sea, esto sí que es profundo porque, o sea, te está diciendo la realidad. Porque mucha gente lo que puede hacer al final del día es o le odias y ya no le ves más, ¿no? Pero al final también... En el matrimonio pasa lo mismo, creo yo, el desencanto. Solamente con También lo no con el describes, amante, claro. necesariamente. No, es que lo pasa en toda relación de pareja. Exacto. ¿Ya? Y nótese algo, una de las cosas que tal vez no aclaré mucho en el libro, que si yo tuviese que reescribirlo tal vez lo dejaría muy claro, es toda relación de pareja está condenada a la tragedia. ¿Ya? O sea, cuando nosotros pensamos en una relación de pareja y pensamos que tenemos un final feliz, es casi siempre cuando lo decimos hasta que la muerte nos separe. Así de horrible es esto, ¿ya? O sea, ¿qué gran final puede haber en que alguien tenga que morirse para que se acabe una relación? Ver morir a esa persona que de paso tiene un vínculo contigo es horrendo, ¿ya? Entonces, el final a veces, el final menos trágico, puede ser el que tengas que decirle, loca, sabes que ya el tiempo ha pasado y ya me cae mal, ¿ya? Entonces, puede ser esa la circunstancia. Esa es la parte que me lleva a ese tipo de reflexiones, por así decirlo, ¿no? Pero fíjate que ahora lo que dice, a mí me pasó que me quedó un poco de desesperanza con el libro. Como que y veía que lo comentaba con Ceci, o sea, lo que hablaba mi cuerpo, mi emoción, lo que me quedó como tristeza y desesperanza. Y fíjate que tiene concordancia con lo que estás diciendo, porque de alguna manera como que le ves muy desesperanzador y quizás por tu propia vivencia al hecho de que tu pareja se tenga que morir y ver morir al otro, cuando es algo que nos va a pasar a todos. O sea, que nadie se escapa de eso. Exacto. Entonces, como que mirar de frente. Pero lo que te genera esa ansiedad es que te estoy obligando a ver a la muerte. Porque vivimos tratando de mirar para cualquier otro lado. Es que la he visto. Entonces, como que siento que la he visto y trato de no mirarla de lado, sino que trato de mirarla de frente. Así es. Y fíjate que a mí me pasó, por lo menos con el personaje de la señora, porque yo me identifiqué con la señora. Como mamá menina. Sí, no por la sorda, sino que porque ya el cuerpo. Yo digo, ya tengo 61 años y me siento así. ¿Cómo será cuando tenga 80? Yo misma me pregunto, porque tengo una hernia lumbar, porque tengo artrosis. Entonces, le tengo pánico a esa prisión que hablaba ella del cuerpo, porque eso sí que no lo puedes elegir. Pero en cambio, elegir tal vez cómo vas a mirar. Y
Y con mi marido lo hablamos a cada rato, y mi marido es quiteño, Ya. y a él le cuesta mucho más hablar del tema. Entonces yo le digo, quiero achicarme una casa porque ya uno de los dos se va a quedar solo, le digo. Y porque tienes que hablar de eso, me dice. En cambio, siento que yo lo miro con más, no sé si realismo, no sé cuál es la palabra, pero a mí me pasó eso, como que yo trato de ser más, no sé si la palabra es optimista, no creo que es optimista. Trato de mirarle la posibilidad y siento que me llevé un sabor muy desesperanzador de eso de la muerte. Eso me pasó en mi cuerpo, la tristeza, ¿no? Esa fue mi experiencia. Claro, tal vez lo que deja el libro como alternativa es un poco, tal vez ahí otra vez vuelvo a Camus con el mito de Sísifo, es la idea de que hay que abrazar lo absurdo que es esto, o sea, esta idea de que vivimos y que queremos desarrollar toda esta cosa y que cuando nos desarrollamos como personajes, como pareja, como familia, como individuos, nada de eso viene con nosotros. Nada de eso va a prevalecer. Entonces, cuando tú ya sabes que la batalla contra la muerte igual la va a ganar la muerte, sí. Lo único que te queda para desafiarle es al menos reírtele en la cara, burlártele en la cara. ¿Ya? Y ahí es cuando, ahí yo me puedo atrever ahorita sí a contar una anécdota, que sí es personal y que no está en el libro. En el funeral de mi esposa, lo tuvimos en cuerpo presente un día y al día siguiente ya estaba en una urna, porque en la noche la cremaron. Y cuando llegó la urna, lo que se ahí, montones de fotos, había un osito que le había comprado a mi suegra, mis cuñados y yo así con la cara larga viendo acá. Y por suerte, mi familia política también tiene ese mismo humor negro macabro que tenemos los Doom. Y de repente yo me los quedo viendo, o sea, sin verlo, sino todos viendo a la cara. Le digo, cuñados, ¿tienen ustedes un problema si le pongo un letrero chiquito ahí a la urna de Andorita? Y yo, no, cuñado, pero por favor, dale, si tú eres el escritor, que por aquí, que por allá, ¿y qué le quieres poner? No, un mensajito que diga, perdí 80 libras en menos de 24 horas, pregúnteme cómo. Y entonces empiezan a burlarse, guau, 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 guau. Y para mí esa es la herramienta con la que yo tengo que librarme del estigma que significa el viudo. No quiero ese estigma. ¿Ya? En algún momento, me acuerdo, yo estaba saliendo con alguien y me presentó a la familia. ¿Ya? Y cuando de repente me presentó a la familia, la mamá de esta chica viene y dice, es que John es viudo. ¿Ya? Su esposa murió hace 2 años y todo el ánimo del almuerzo que estaba jijiji, jaja, de repente, oh. Pero lo mismo te Y pasa yo con miércoles, divorciado, ¿por qué yo tengo que ser el culpable de esa Pero decadencia? no te dicen el divorcio es distinto porque no te dicen con compasión. No, pero este es mucho más contundente. No, Ya. pero con compasión no te dicen. Es una lástima un poco más miserable la de la viudez. Entonces, cuando yo veo que yo soy el causante de este bajón, ¿ya? Yo tengo que decir, bueno, sí, mi esposa falleció hace 2 años y desde entonces no me he vuelto a hablar. Entonces, ya cuando voto eso, ya la gente primero empieza a reírse, lo primero que hace es reírse, pero luego dice, qué imbécil este man, ¿cómo puede decir eso de mujer de su difunta esposa? Y luego dicen, qué imbécil, yo que me sigo riendo lo que dijo este imbécil. Entonces, es una cadencia muy divertida. Yo creo que mi refugio, al menos personalmente hablando, Es del humor. y sobre todo el humor cínico, es el humor en el cual no quiero cambiar los escenarios duros que tenemos que enfrentar, más bien los quiero resaltar y decir, y te hace ser quien eres, o sea, Así creo es. que la gente que trasciende es aquella que ha sufrido posiblemente circunstancias difíciles, complejas, y también me pongo a escuchar y digo, debes tener un pensamiento de orden superior bastante desarrollado, es decir, haber hecho autorreflexión, haberte hecho un mea culpa, sin miedo, haber tenido conversaciones incómodas, que es a lo que oye muchísima gente. No, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Hay que hablar de esto, hay que hablar de la muerte, Y hay una frase contundente, entre paréntesis, que dice, la crisis de pareja es una crisis, siempre es una crisis de comunicación. Y es así. No te comunicas porque no quiero hablar de eso, ya no quiero hablar. Aquí queda este tema. A ver, no. Vamos a hablarlo, vamos a desmenuzarlo en el caso de que hablabas de tu esposo. Entonces, yo personalmente he vivido circunstancias ya de todo tipo en este punto de mi vida y me pongo a ver hacia atrás, desde la mirada del lector en este caso. Entonces me toca las fibras más sensibles cuando dice, a los muertos se les perdona todo, menos que se hayan muerto, menos morirse. A los muertos se les perdona todo, menos morirse.
porque uno siente algo de ira de que se haya muerto, ¿no es cierto? Entonces, y también, por otro lado, hay una reflexión de que la infidelidad puede sentir. Qué alivio, yo no soy la persona más mala de esta mesa. Dices que ves qué alivio. Por fin. Ay, Paulina es muy chistosa. Y hay otra que dice, la infidelidad pasa a ser una tontería frente a la muerte. O sea, Doñita pensaba, ya que haya sido infiel. Y es muy gracioso cuando ella va a contarle a su mejor amiga, no sabes, o mira lo que le va a contar de la infidelidad. Ya no Sharon. Y Sharon dice, pero solo fue una vez, solo fue una vez. Y se delata sola. Entonces, La incertidumbre. Eso es la ricura de leer. incertidumbre. Sí. Claro. Sí, yo pienso algo de mi experiencia de lector y de vivencia. Leer un libro es como, yo digo, comerse un buen plato de comida. Y a cada uno le sabe de diferente forma, de diferente sabor. No puedes tú enmarcar de que a mí me gusta este sabor de carne y a mí me supo esto y a todos tiene que saber. Lo voy a leer. Tiene que acabar Mónica. Pero les he escuchado a todos un poquito y te he escuchado a ti, me gustó la parte como cómo lo enfocas. No me gusta como tú lo enfocas de la pareja, el matrimonio. ¿No? El tema es el siguiente. Una de las cosas que me encanta de la lectura y de los autores es que cada uno presenta y que ese es el arte de la lectura. ¿Qué? Tú como lector le muerdes, le asimilas y al final dices, esto es una mierda o esto tiene mucho con mi vivencia, con mi experiencia, con mi forma de vida. Pero no la puedes enmarcar a todos en tu libro. No puedes decir a todos, la infidelidad se produce por esto, o esta muerte se produce por esto. Cada caso, cada persona es su vivencia. Y eso es lo más hermoso de la lectura, que te abre cosas y te hace pensar lo que tú dijiste. Un poco lo que tú estás diciendo, un poco la referencia que yo hice de Scorsese, en la de que yo no le estoy dando un valor a las cosas, sino que dejo que el lector, la audiencia, como dice Scorsese, saque su propio valor, entonces, saque su propio juicio. Entonces, si es que tú crees que eso es válido, allá tú. Si tú no lo crees válido, allá tú también. Entonces, yo no pretendo enseñar ni hacer un manifiesto en el momento en el que escribo. Entonces, eso es un poco un juego bonito, pero también a veces riesgoso, que es el juego de la libertad cuando escribes. Porque es un proceso en el cual tú también descubres cosas sobre ti. Claro. Ese es el mejor libro, en la conclusión. Si tu libro me aporta algo en mi vida, eso ha valido la pena leerlo. Si se vuelve un libro morboso, un libro más, no tiene importancia. Bueno, le haces saber cuando lees. Sí, por favor. Le haces saber cuando lees. Te rogaría. Claro, por favor. Porque yo creo que todos los libros, así te entretengan, solo sean para entretenerte, valen la pena. Me doy cuenta también la falta de autores ecuatorianos que tenemos, en realidad, en cuanto a la proximidad de la locación. Es decir, que hablen tan cercano de Guayaquil, por ejemplo. Qué delicia que es, porque conoces la ciudad, conoces el país, conoces la jerga, ¿no es cierto? De Samán, de Chévere Loco, el tanque para mí era como lo máximo. Y también te das cuenta que nos falta mucho en producción. Pero falta aún más. Y nosotros como lectores ecuatorianos debemos ser quienes apoyamos al escritor ecuatoriano. Entonces, vamos a la parte. Yo sí quisiera. ¿Qué hora son? Dale. Uy, pero ha estado delicioso, se me ha volado. Va a la parte. A ver, mi Ceci, droguería, ¿qué le pasa? Parte. Está leyendo otra vez. Nos hemos copiado los subrayados. Está en gran risotado.
Yo le pongo justo para que vean que hay un yugo que pesa sobre todas nosotras y es la culpa. Se nos enseña a sentirnos culpables por nuestros actos sin importar lo que hagamos. Ella le ha subrayado igualito. Y el segundo que yo también hago lo hace lo mismo. Ojalá llegue el día en que las mujeres logremos librarnos del yugo social que nos impide abrir las alas. Cuando nos libremos de la maldita culpa con la que nos criamos y sometemos. Sobre todo, aquí vienen los arquetipos un poco de Jung, ¿no? Lo que todos tenemos de hombre y de mujer. Ánimo, ánima. A ustedes no. Al varón sí. Es terrible. Y Entonces, sigue en el existiendo. arquetipo de Jung, creo que cuando habla de la sombra y todo esto, ahí te dice esto, que todos somos mujer y varones, sino que nos encasillan y a ustedes se les permite ciertas cosas. O a nosotros, perdón, nos permiten más y a ustedes el no. Entonces, por eso es la Rita, coincidencia que están subrayados los dos. Me muestra para que yo vea. Cuando yo lancé el libro, El de la culpa es excelente. cuando yo lancé el libro en Guayaquil, que de paso, pues, para mí fue muy emotivo el lanzamiento en Guayaquil, porque lo hice de paso en el estudio de actuación Albert Paulsen en Las Peñas, que es un proyecto arquitectónico, mira. Entonces tenía el libro y obra arquitectónica en el mismo lugar. Yo decía que para que la gente pueda sacar su opinión sobre qué soy peor, escritor o arquitecto, para que tengan las dos cosas para verlas ahí. Pero lo curioso, y lo que quería traerla a la mesa, es que mi hermana me hizo una pregunta. Mi hermana Irene me vio en algún momento y me dijo, yo he vivido gran parte de las cosas que tú estás poniendo en el libro. Tengo muchas referencias, y un poco como García Márquez con La mujer, que pueden decir, esto sale del lado de fulano, de Perencejo. Y sin embargo, a mí nunca me hizo clic como para armarlo como tú lo armaste. ¿Qué te dio a ti? ¿Ya? Y bueno, más allá de que yo le dedicaba más tiempo, yo sí creo que todavía en esta sociedad se nos da más libertades hasta de pensamiento al hombre, y a la mujer se le ponen responsabilidades. Y las responsabilidades pueden ser una suerte de censura del pensamiento. Claro, es cultural. Qué interesante. De censura del pensamiento. Por eso las que somos Ya ni más siquiera pensantes somos, ¿cómo es? Nos caemos mal, somos irreverentes y nos ven mal hasta que ya abrimos camino. Pero es complejo, sigue siendo complejo. Incluso profesionalizarte, ocupar cargos un poquito superiores, escribir libros, hacer columnas, es complejo. Y lo he vivido en carne propia y con mucha honra y con mucho orgullo, y lo viviría 1000 veces más. Pero es un camino que sigue siendo más complejo porque es la culpa de mis hijos y la casa y esto. O sea, mientras quieres profesionalizarte, oye, o comerte el mundo a tu manera, ¿no? Entonces, sí. Por eso tiene esas reflexiones culturales, biológicas, existenciales, y como tú dices, cada libro va a ser como un plato de comida. Para mí, este fue un banquete delicioso, me lo disfruté muchísimo y me encantó leer a John en estas voces narrativas, con esta mirada cultural, nuevamente desde la psicología, porque se ve condumio psicológico, ¿no? Tanto así que ha llegado a Vicente a darse cuenta de esa depresión postparto que para los hombres es bastante complejo entendernos la parte hormonal, y nunca lo van a hacer porque no son mujeres, pero las hormonas, lo que te pueden destruir la mente después de un parto, digamos, hablando específicamente de este caso, no lo habías visto así. No, es que eso te digo, los así. médicos, o sea, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Y en el grupo somos un grupo de ginecólogos. O sea, sabemos que hay la depresión postparto. Pero, o sea, le decimos, vaya al psicólogo. Yo creo que ahí hay doble, depresión postparto y duelo. Claro. Me No, encantó pero una frase que Sí, es pusiste, durísimo. que al duelo no hay otra cosa que vivirlo, o sea, no te puedes tomar ninguna Exacto. pastillita, nada, es un proceso que hay claro, es un que vivir. proceso que tienes que Claro. vivirlo. El tema a lo que yo voy es que, o sea, yo como médico, porque Ajá. estoy en el área de esto, Sí. y, a ver, yo veo 4,000 pacientes al año, Wow. son todas mujeres enfermas que quieren ser mamá. Yeah. O sea, ellas acuden donde nosotros porque, por lo general, el promedio es 3, 4 abortos. Entonces, ustedes, yo no lo siento, pues ustedes son las que Sí, saben. pero interesante. Y son mujeres de 35, 40, 45 años. Cada vez tenemos mujeres más edad Y quieren que ser ya mamás. digamos, lograron su profesión, tienen todo y ahora quieren sentir eso de ser mamá. Entonces, evidentemente, para nosotros somos muy pragmáticos.
¿Puede embarazarse? Puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque le ponemos el riesgo. Le luchamos todo y la mujer va a sus controles. Y evidentemente tenemos bastante éxitos, pero a lo que voy es cuando ¿Qué fallamos. sucede? ¿Qué sucede? Por decir, es poco, 3, 4, 5%, pero es bastante. Cuando ya lo leí acá, digo, oye, Claro. y la secuela luego lo que estás Tú diciendo. le das de alta médica, pero Claro, yo le nunca digo, se da de vaya. alta psicológica. Y entonces el psicólogo también no es médico. Entonces Interesante. él un poco lo que usted dice, viva el duelo y ya en 3, 4 meses se le pasa, y si no se le pasa, dopémosle A eso. y le damos un antidepresivo, pero evidentemente nadie le... Por ejemplo, este libro yo se los voy a regalar a los psicólogos de la maternidad. O sea, aparte del que ustedes tienen acá, o sea, me sirve mucho de todos los libros que hemos leído en la parte médica. Yo hace 4 años dejé de leer medicina y me dediqué a esto. Es lo máximo, nuestro miembro VIP Y del Club del Libro, es lo máximo. y estoy viendo ahora, o sea, la visión de ustedes. Sí, Sí. y es totalmente opuesta, o sea, me estoy haciendo un poco más humano. Le quiero agregar a todo lo que tú has dicho, simplemente que no es una depresión posparto normal o común. Exacto. Es una depresión posparto de un no nacido. Es Ya, peor. de una que criatura que necesitar. debe haber estado en 33, 35 semanas de gestación. Y esta fue la única parte que yo quise realmente investigar, porque ahí sí me sentía verdaderamente ignorante. Y tengo 3 amigas que han pasado por eso. Ninguna quiso hablar. O sea, y como lo pongo en el libro, es la mayor expresión de sufrimiento que puede tener un ser humano. Es no un aborto, es tener que dar a luz a un bebé muerto, a un cadáver. ¿Ya? Entonces, esa es la parte más dura. Yo me tuve que apoyar en amigos médicos, en amigos observas, porque ninguna de mis amigas, con la confianza que tenía con ellas, quiso hablar de eso. Es demasiado doloroso. Para darle un toque y irle dando un cierre, ¿no es cierto? También hay partes eróticas interesantes y bonitas. Hay una frase que creo que es en la cama, en el momento en que nos entremezclamos con alguien más, cuando más vivos estamos. Del sexo surge la vida que la muerte se comerá, décadas después. El sexo es lo opuesto a la muerte y la cama lo contrario al ataúd. Es interesante la metáfora. También luego te hace reflexionar sobre lo efímero de la pasión, lo insípido que se puede volver, pero hay partes románticas en este idilio, en esta algo prohibido, también yo creo que nos mueven, ¿no? Porque te mueve la fibra romántica o de pasión o de amor. Pero tienes metáforas súper interesantes en el libro y que logran una fácil comprensión del lector. Entonces, yo con eso, bueno, solo felicitarte, desearte lo mejor, que alguien más diga su frase o algo que le impactó para ir dándole cierre, mis queridos amigos lectores, a este espacio. Habla de muerte el libro, y aquí hay una frase a propósito de eso, de que no siempre la muerte es ver morir a una persona, ¿no? Sino que hay hechos, acciones en la vida de todos, creo yo, en las que uno muere. Y dice así, ¿no? A veces mueres en la muerte de alguien más. En otras ocasiones mueres a causa de una decisión mal tomada. Y otro personaje toma tu lugar en tu propio cuerpo. Esa es excelente. Se me hizo piel de gallina, es que es verdad. Pues pasa. Pasa. Todos hemos muerto alguna vez Sí. en la vida por una mala decisión o por alguna deslealtad, traición o por nosotros de haber hecho daño. Claro, Todos creo yo que hemos muerto. Sobre todo por las deslealtades que uno comete contra uno mismo. Contra es uno contra mismo. ti, es contra vos. Sí. Esa frase, eso es lapidante. A mí esa me conmovió. Tuve que parar de leer. A la Sí. tercera edad le conmovió esta frase. Todavía no tienen tercera edad, ¿Qué pasa, Pauli. Paula? Hacer es enjaular a un niño sin posibilidad alguna de salir a correr o jugar. Solo podemos contemplar nuestra decadencia, sentir cómo la piel se curte y nos convertimos en un mueble al que parientes y amigos le hablan de vez en cuando con cierto cariño. Llega entonces ese momento en el que claudicamos y le pedimos a la muerte que nos lleve, porque en verdad se convierte en una desilusión. No sé qué he hecho mal para seguir aquí todavía, donde ya no debería estar entre los vivos. Eso me pareció tan impactante porque es algo tan real. Mis papás fallecieron en 2020 y bueno, mi mamá nunca quiso morirse,
Pero mi papá, en 2022, ¿cuántas veces pidió morir? ¿Cuántas veces Dijo, ya clamó? no más, Sí, ya no quiero más. Sí, Murió a cansado. 97 años. Mm. En mi suegra, que tiene 94, le acabamos de celebrar la vida el domingo. Y con todos sus hijos que vinieron de Estados Unidos, una fiesta tremenda. Y ella quiere irse. Ya no O sea, quiero. ¿qué nos pasa? Caducamos, vamos caducando, Claro, creo yo. entonces, Y es la ahí- forma sí, natural del cerebro de entonces, hacernos. eso ¿cómo se llama? Me impactó esa frase. Muy bien, muy bien. Una pregunta ya última de mi parte. ¿Algún momento pensaste en meter algo en la parte religiosa? No. Nunca has, por ahí no has No. escarbado algo. No, no me he querido meter mucho en la parte religiosa, precisamente tal vez porque yo tengo todavía, si ese señor existe, él y yo todavía tenemos un par de discusiones pendientes. Mm. Entonces, no quiero ni convertir esto en una militancia, ni tampoco quería convertirlo en algún momento en algo que no fuese honesto de mí. Por Muy eso bien. lo único que enfrenta es la única parte en la cual hay ese escrito sobre Dios, ¿ya? Y en esa parte del escrito de Dios, que la vas a encontrar, Sí. empieza diciendo, un niño muerto me dijo que tú no existes, ¿ya? Entonces ahí es en donde el personaje, en donde tal vez ahí también hay algo mío en ese personaje, habla de esta inconformidad con Dios. Y en vez de esperar ser juzgado por Dios, ya juzga y condena a Dios. Y le dice, la única manera que yo tengo de librarme de ti es condenarte a los días. ¿Ya? Porque si es que te odio, ¿ya? Yo me estoy condenando a mí mismo, a tu presencia en mi vida. No, y esto de la religión es un vicio socialmente aceptado. Cuando le dice Melquíades, esta frase también es impactante. Cuando no la llevas bien, puede convertirse en un vicio en la vida. Bien llevada, bueno, pero me impactó. Yo me acuerdo mucho de John Coltrane cuando hace Love Supreme. Ujú. O sea, él cambia la cocaína literalmente por la religión evangélica. Es que eso suele pasar. Ajá. Los que se convierten a ser O sea, cambias el absolutamente... vicio por un vicio socialmente aceptable. Ujú, interesante. Eso es para Diego, otro debate. Sí, tú creo que tenías Teológico. algo. sí, yo creo. Bueno, era una pregunta sobre todo. Y me sorprendió ver cómo tiene tantos elementos de diferentes voces, de los personajes, lugares. Quería preguntar, ¿cuánto tiempo te tomó recopilar toda esta información para plasmarla acá en el libro? Me llamó mucho la atención eso porque justo cuando hablábamos aquí antes de la reunión, nos decías que eres arquitecto, ¿no? De profesión. Entonces, no sé hace cuánto iniciarías iniciarías el mundo de la escritura, pero por eso me nació esta duda. Si no fuiste escritor originalmente como profesión, ¿cuánto tiempo te tomó escribir este libro y recapitular toda esta información? Yo dije la vez pasada que tenía 7 años desde que hice un primer borrador. Fue un primer borrador en el cual yo hice en plena crisis matrimonial, una crisis que afortunadamente logré superar. Pero que fue una circunstancia muy arquetípica, ¿no? Entonces, la amante es la diosa bondadosa, la esposa es la mujer mala, cruel. Entonces, cuando yo leí esto, dije, qué asco, esto no es la realidad. Y ahí es cuando me di cuenta que estos personajes debían tener falencias, los que son supuestamente buenos y los que son malos tienen virtudes también. Entonces, empecé un poco a entrar en esa parte de entremezclar eso. Y como te dije también anteriormente, la escritura siempre me ha acompañado. Ya, desde que yo dije quiero ser escritor, yo empecé a escribir, estuve en talleres literarios en Guayaquil, en el Colegio Alemán con Edwin Buendía, quien está en mis dedicatorias. Y dentro de todo ese contexto, ahorita me mató la risa porque hay una de las actividades que yo tengo a nivel profesional, además de la académica, que se llama Arquitectura Fantasma, que es una marca con la que yo doy servicios de redacción de proyectos arquitectónicos. A mí no me buscan para diseñar, sino para redactar los proyectos que ya están diseñados. Entonces, esa es un poco la parte que creo que tiene eso. Yo tengo que reclamar, antes de cerrar, propongo 2 cosas. Una, Vicente, tenías una pregunta que deberías lanzarla a la mesa. Y 2, si no tienen ningún problema, yo les voy a hacer una lectura de algo recién sacado del horno. Bueno, con todo gusto. A ver. Qué honor. A ver, Vicente, No, la pregunta Qué justo era carteras. un poco, disculpa tu nombre, Santiago. Santiago, cuando
Es el tema justo de Dios, pero creo que yo un No. poco me la respondía. Yo pensaba que era el final el que tú me ibas a preguntar. No, es que ya hicimos el comentario. O sea, bueno, lo del final es súper loco. O sea, ahí me parece, no sé, desde mi perspectiva un poco, no sé hasta qué punto medio regionalista o lo que siempre, verás que estoy diciendo lo que yo pienso. No, tranquilo. En el sentido de que siempre la gente en la costa piensa que el centralismo está acá. ¿Ya? Y entonces evidentemente empiezan a hablar de las pomponas y que luego quién se hace esto y me metes a todo el estado y evidentemente Perdón, ¿Que rompieron un vidrio? ¿En qué carro? Pero blanco no es nuestro carro. Uy. ¿De quién? No sé. No se sabe si será. entonces justo no le encontraba un poco como la relación de todo lo que habíamos leído, como dijimos, muerte, infidelidad, vejez. O sea, el final es súper loco, ¿no? Y yo ahí ya me empecé a reír un montón, ahí sí, la verdad, dije, bueno, no entiendo qué fue lo que quisiste. A ver, mi plasmar al final. maniobra original fue, yo tuve que pasar por este proceso en el cual estás esperando que venga la muerte, ¿no? O sea, yo supe que mi esposo se iba a morir 5 meses antes de que se muera, ¿ya? Y era un proceso de esperar algo que no venía. Y que en ese proceso de duelo, de luto por agonía, tú quieres a esa persona, pero también quieres que se vaya para que no sufra y luego te sientes mal porque quieres también que se vaya. Y hay esa serie de cortocircuitos y luego llegó el final. Pero el final, es decir, la partida de mi esposa, luego de repente se vio en la cotidianidad de tener que armar otra vez las cosas, armar las clases otra vez, llevar a los chicos al colegio, ¿ya? Y de repente una pandemia. Entonces, lo que yo quise hacer en ese proyecto fue demostrar o jugar a esta circunstancia en la cual la vida no tiene un final. Las historias de las cuales nosotros somos parte, de las cuales somos, no tienen un final. Entonces, quise meter algo así que de repente, en una onda más surrealista, yo odio que porque seamos latinoamericanos pensamos en realismo mágico, yo lo veo más como algo más surrealista, de que de repente este contexto sale de proporciones y luego la gente lo toma como algo normal. Y eso creo que sí logré con el lector. El lector de repente, por muy raro que sea esto, se empieza a meter, sigue la historia, ve cómo están en el Congreso, cómo las focas están muriendo con pompones en la garganta. Eso fue una locura, sí. Y en ese momento que tú estás viendo eso, tú mismo te olvidaste de Aquiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es el causante de todo esto, supuestamente? Y entonces ahí es cuando hablo con esa frase, que es la frase del final. ¿Cómo se te ocurren los pompones? ¿Por qué pompones? Porque mi papá tenía una cosa parecida. Ah, Mi papá tenía, cuando regresamos a Panamá, mi papá tenía su estudio hecho en un espacio que era como un vestidor grandote. Y una de las cosas que trajeron mis papás era esa máquina de hacer pompones. Mi papá no la usaba para deprimirse, mi papá la usaba como zen, era como que empezaba a hacer, y como que se iba. Era como que su manera de desconectarse se de todo. abstraía del mundo. Tuvimos 3 cajas, más o menos de este tamaño, ya, repletas de pompones. Eso me pareció. Sí, mi papá fue embajador de ella. Viví 13 años. Ah, no digas, ¿en qué época? Regresé en 2019. Ah, no, yo estoy hablando de los 70. Ah, ok. ¿Ya? Tu cara se me hace conocida de Panamá. No. Yo te vi en Panamá. No tenía el pelo de chocolate. La chica. A ver, Qué bueno que estés aquí, bienvenida. Yo quiero preguntar algo, yo creo que... que si no venía no le ponía la calificación de su nota final. Ah. Bueno, sí, Ujú. escribió yo y no viene, sí, No. Bueno, yo creo que para mí, en especial al momento que empecé el libro, empezaba bastante duro porque decía, ay, a los 20, a los 30 años tienes el mundo, que te puedes poner en el mundo, que eres un dios jugando con la crueldad. Creo que es algo que a mí me llegó bastante, sobre todo porque luego fui como con este análisis de los personajes. En un punto llegué a odiar a Mares. Ah, cierto que tú me contaste una vez que odiabas a Mares. Sí, me parecía súper tibia cómo revelar de las cosas. Y ahora que hablas del final también, yo tenía esa duda que nunca surgió en esa conversación, pero bueno, como lector sí te pones a leer lo de los pompones, empiezas a sacar y te vas de contexto. Yo tuve que volver al libro y decir, creo que me confundí del libro, así creo que estoy leyendo otra cosa. ¿Dónde había pompones? Sí, sí te descuadra.
Me pasa lo mismo, te descuadra. Y que los bombones aparecen es cuando muere Rostón. Qué pena, Moni. Una pena. Lo lamentamos mucho. Qué pena, chicos. Se rompieron el vidrio. No, Qué no, pena. no es el tipo de violencia que yo normalmente predico, así que... Qué pena, chicos. Quito no era eso. Ahora tú entras, siguen carro atrás y con metralladora. Qué pena. Tú no puedes tener una quinta, puedes tener una hacienda, puedes vivir en el campo de los pasados. O sea, la delincuencia, es la agresividad, ¿no? Qué pena, lo siento mucho. Bueno, Muy difícil. Sí, Vayan con cuidado. gracias a ustedes. Seguí leyendo más. Gracias. Una pregunta, ¿este es tu único libro o ya tienes varios libros? Este es mi primera novela. Estoy haciendo la segunda en este momento. Me imagino que tal vez verá la luz el próximo año, no sé en qué momento. Perfecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias. Te agradezco. Vayan con cuidado, por favor, y gracias por qué pena. Bueno, pero yo creo que eso es demasiado tarde, ¿no? Sí, qué pena. Contestémosle a tu... A ver. Si hay, pensar que en algún momento otro final para la novela, como si existe algún mundo alternativo, como hubiese acabado de diferente manera. En algún momento consideré la opción de pensar. Ah, Ya, a ver, te cuento cómo es el procedimiento. A mí me gustó trabajar con Ediciones precisamente porque se manejan como una editorial de verdad. Ya, no es que te dicen, ya, yo te publico, te hago una portada, pero tienes que soltarme $3,000. Ya, yo creo que el proceso de la edición es una especie de aval de lo que tú estás escribiendo. Entonces, y yo sí siento que ellos tienen un proceso en el cual te dicen, no, loco, ¿ya? Una de las primeras cosas que ellos hacen es contratar un lector anónimo. Ellos le conocen como un lector anónimo. Nunca te enteras quién es. Y el man emite un veredicto, por así decirlo. Y el man dijo, los personajes están bien hechos, trata temas muy interesantes como la muerte, la infidelidad, la pasión, bla, bla, bla. ¿Ya? Trata temas muy universales y combina esto de alguna manera armónica con escenarios locales de Guayaquil. Todo eso. Y la única observación que el man me puso al final fue, lo único que me desagrada totalmente es el final. ¿Ya? Es un realismo mágico García Marquino, barato, innecesario, ajeno al realismo real de toda la narración de la obra. Entonces, cuando me viene ese veredicto y me dicen, te vamos a editar, yo sí consideré que en algún momento tenía que ver cómo hacía ese ejercicio de que no existe el final, de que las historias, por más que haya una cosa que consideramos un final, como es la muerte, las historias para los que sobreviven continúan, ¿ya? Entonces, pues, nunca lo llegué a desarrollar. Tuve la suerte que mi editora, la editora que me asignaron los de DIN Ediciones, en algún momento me dio la sorpresa y me dijo, yo creo que debemos preservar el final de Abismos y Mares. Yo me quedé, ¿what? Y cuando le digo, ¿cómo vas a sustentar eso? Si esa es la primera cosa que te han dicho que tenemos que cambiar. Me dijo, bueno, es que tu libro habla sobre la muerte y en Latinoamérica después de la muerte viene la fiesta. Entonces, me gustó eso y lo sentí. Entonces, y creo que O eso... debería venir la fiesta, porque Pero en siempre. México mucho. En México y acá también un poco en nuestra forma tristona y pasillera de ser, Pasillesca todavía. pero sí lo tenemos también. Entonces un poco eso de ahí. qué loco, yo creo que cuando volví a releer el libro, en esa parte, como yo me trataba de contestar a mí misma, y creo que es algo de un lector, pero en el día 94, cuando dice día 94 después de Ratón, dice yo soy el abismo. Yo creí que al final, esa misma de ponerse a hacer los pompones, de no tener un final, dije, es un abismo. También puede ser. Dije, por Dios, dije, ¿cómo se relacionan? Yo creo que el libro como que a la final te da ese como indicio de muerte, de abismo, de que va a llegar. No sabes cómo. O hay abismos también en tu vida, sin que sean muerte. Hay abismos. Y en los primeros capítulos, creo que en el bigotón del recentro Seibos, hay cuento de que el abismo, cuando tú te botas al abismo, el abismo siente más pánico que tú. Porque te ve caer y cae contigo y cae en ti. Esa es una parte que también como que me gustó como que darle una dualidad a eso. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Qué lindo conversatorio, de verdad. Sí. Qué pena lo que pasó con Mónica, ya le vamos a Sí, extender una... Bueno, se quedaron sin saber esto. No. No, ya no volveré. Por favor, Señora, obvio, el que quiera quedarse. alguien que se quiera... ¿Alguien quiere o está nerviosito o algo por el auto? No, solo
estoy pendiente de mi hermana que vuelvan a más. Sí. Sí, no, esta parte es más bien es un honor. que Avísame nos si no saco el compartas. hacha. Si sacamos los pompones para lograrles la vista a los malhechores. Bueno, Por favor, John, qué honor más bien leerte. a ver, esto está totalmente crudo, pero la muerte siempre viene y va en la vida de las personas. Ujú. Y creo que ahorita tengo un nuevo capítulo con la muerte. Entonces, no tiene título, no sé en dónde aparecerá, no sé si aparecerá, pero dije, ¿por qué no lo compartimos? Y dice así: trato de que la muerte no te convierta en una buena persona por el simple hecho de estar muriéndote. Ujú. No sé si lo estoy logrando. También quiero llorarte. Me duele que llegue el día en que solo seas una memoria distorsionada y que solo pueda verte cerrando los ojos. Quizás una parte de mí no quiere que te vayas, porque contigo también se iría la oportunidad de poder ser mejores el uno para el otro. Cuando ella se fue, me abrazaste y me dijiste, llora, hermano, llora. Siempre entendí como un extraño privilegio el que, el que en tu subconsciente me veas no como un hijo, sino como un hermano. Me hablabas como a un igual, tanto en las charlas como en las puteadas. Ello me permitió entender a los amigos que tuviste y que ahuyentaste. Usaron la libertad que da la carencia del afecto con sangre. Pero estuviste ahí, a tu manera. Te hice caso. Lloré y grité. Estuviste ahí cuando debí enfrentar el precipicio de su muerte. Ahora me quiero quedar contigo mientras le das la cara a tu propio abismo. En vida, ella solía decir, lo único que nos llevamos de esta vida son momentos. Te equivocas, muertita. Ni eso nos llevamos. Nosotros somos esos momentos en nuestra vida y en la de los otros. Cuando alguien muere, se apaga la esperanza de un encuentro más, que podría acercarnos o perfeccionarnos. Estas son las despedidas que despiertan la inevitable oscuridad que todos llevamos. Ay. ¿Es para tu segunda novela? ¿Qué? ¿Es para tu segunda novela? Posiblemente. Puede ser. La segunda novela trata ahora sobre el proceso de envejecer. Yo suelo decir que estoy haciendo un escenario en el cual el yo de 22 años y el yo de 49 se pueden encontrar, y el de 22 le va a decir, ¿por qué no lograste todos nuestros sueños y aspiraciones y proyectos? Y el de 49 le va a decir, por tu culpa, vago de mierda. Oye, buenísimo. Dime una cosa, siempre apuntas, tienes Sí. libreta para apuntar y apuntas Sí. previamente, cuando escribes en la compu. No, sí escribo en la compu Sí. también, pero normalmente el proceso de escribir acá es cuando es más emocionalmente intenso. Qué interesante. Entonces, cuando escribo en la computadora, más bien es cuando estoy estructurando, ¿ya? Ok. Isabel ha visto cómo, por ejemplo, de repente una pared de mi estudio se convirtió en post-its que de repente tienen como que capítulos y los voy cambiando y todo eso. Pero entonces voy mezclando eso, voy estructurando la computadora y luego, Aquí está lo emocional. claro, y aquí voy buscando lo que de repente me salió. Ese Qué tipo de cosas. genial. Bien, buen tip. De verdad, gracias, John. Te deseamos Muchas todo lo mejor. Este libro yo creo que tiene un potencial para llegar a Hispanoamérica o hispanohablantes. Me ha encantado ver cómo plasmas tanto sentimiento, tanta historia. Ha sido un deleite y esperamos ansiosos tu segunda novela. Así Gracias. que ahora sí ya estás fregado, porque vamos a ¿Me jodí? esperar la siguiente y la siguiente. Un fuerte aplauso para nuestro querido. Gracias. Ya se me fue la ansiedad. Ya me pasó. Ay, Paula, eres un